presentación. Ok, entonces, ¿quiénes pudieron hacer la lectura? En realidad eran dos, pero se me olvidó por completo comentarles. También era la otra que estaba, ¿cómo se llama este autor? Que era sobre los estudios, los temas dominantes de la política exterior, pero bueno, no les voy a pedir que la hayan hecho. Pero la del pensamiento, la política exterior como pensamiento estratégico, ¿quién la pudo hacer? Nada más digo para ir monitoreando. Ricardo, Michelle, Gabriela, ok, sí hay un gran número. Cristian, Eduardo, Sofi, ok, los demás no pasa nada. También Enrique, por ahí, Diego, Paola, ok, va. Muy bien, Alejandro, Ana Raquel. Ok, entonces, para aprovechar estos 5 minutos antes de arrancar las 8, ¿qué les pareció la lectura? Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Diego. Ah, bueno, no sé si tengan la función de levantar la manita. Si pudiera levantarla, creo que eso nos da cierta organización. Ok. Michelle y luego Gabriela. A mí me pareció muy sencilla, creo que el lenguaje es muy claro y también ayuda mucho la parte del esquema que presenta para las etapas. Creo que, bueno, me quedaron muchas cosas en la mente, pero me gustó la parte en la que presenta la política exterior como una disciplina que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo, pues, de predecir justo el comportamiento de los estados en un escenario bastante inestable que se estaba dando, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es muy importante y Ok, muchas gracias, Michelle. Gabriela, como habíamos quedado, Gabriela Carreón. Bueno, a mí también me pareció muy sencilla la lectura, o sea, creo que estaba muy digerible a comparación de otros textos que están súper complejos y repiten siempre lo mismo. Entonces, creo que quedó bastante claro como que, y también creo que iba muy de la mano con la clase pasada, con lo que estábamos viendo de la política pública, en este caso de cómo el proceso de la política exterior se va construyendo, de pasar de una fase a otra, y también esto, bueno, lo de la segunda parte que decía como que es una estrategia, o sea, que toda la política exterior no está dada solo porque sí, sino que tiene toda una planeación. Y pues me gustó mucho esta parte de la política exterior porque realmente lo que habíamos checado nosotros de política exterior había sido muy vago en cuanto a metodología y creo que este texto es bastante claro y conciso. Muchas gracias. Me gusta eso de la claridad, porque la verdad yo también odio un poco para el nivel licenciatura, pues que nos dejen estas lecturas tan complejas. Digo, sí se puede, yo sé que somos muy capaces y no dudo que ustedes lo sean, pero me gustan más estos textos que nos llevan de la mano, ¿no? Y que busqué y que tenían un propósito que ahorita iré explicando. Diego, muchas gracias, Gabriela, por tu opinión. Diego. Hola, buenas noches, profesora y compañeros adjuntos y compañeros de mi generación. Y bueno, también, bueno, igual concuerdo con Gaby, o sea, creo que es bastante digerible y además, bueno, tomando en cuenta de que no, realmente nunca tuve un acercamiento, nunca que yo recuerde de las muchas lecturas que me han puesto en este tiempo de la carrera, no recuerdo haber tenido como esta parte de metodología, entonces pues leer un poco de esto sí me, como que no se me hizo tan ajeno, porque sí es algo que pude rescatar de la profesora Marlene respecto a lo que significa la política exterior y cómo esta pues es una estrategia y que se supone que pues se basa en un conjunto de dinámicas dentro del propio Estado y que tienen que responder al interés nacional, ¿no? Pero pues ahí hay varias cosas que, o sea, ya en la práctica, ya en el estudio no se dan como pues se presentan, ¿no? Pero creo que sí, o sea, me gustó mucho la lectura, igual estuvo bastante digerible. Los cuadritos me gustan mucho en lo particular, entonces, vaya, creo que sí, o sea, está cool, me gustó. Ok, cuando veo otra vez esta lectura de David Herrera, pensar eso, es una lectura cool. Me gusta esta definición, es un buen resumen. Y sí, la verdad es que miren, yo la verdad soy muy esquemática, a mí me gusta más como los esquemas y por eso me parece pertinente, o sea, al final nos explica, ¿no? Nos va explicando cómo es el proceso de política exterior para llegar al punto de por qué es estratégica, pero antes de eso nos hace este diagrama desde como en ciclo
de la política exterior, ¿no? Ahorita lo iremos desmenuzando un poco más, pero sí quería escuchar sus primeras impresiones. Muchas gracias, Diego, y gracias por ser tan formal y saludarnos a todos. Creo que ya ni yo lo hice. Ok, Ana Raquel, ¿es tu turno? Hola a todos. A mí me gustó mucho la lectura, porque sí, como dicen, es como muy fácil de entender y al menos para mí fue como ver la aplicación pues práctica de la política exterior, de cómo sí es un proceso, pero yo me enfoqué más en la parte de la política exterior con el carácter estratégico, porque ahí básicamente se ve cómo es todo este proceso de una planeación, hacer estrategias y cómo todo eso se puede direccionar hacia el exterior y todo esto configura como el escenario mundial que siempre estamos estudiando, pero a través de los lentes de la política exterior, de cómo puede un Estado pues exteriorizar sus intereses y pues ya, me gustó mucho. Ok, muy bien, muchas gracias, Ana Raquel. Creo que hay un consenso de las impresiones sobre la lectura. No sé si hay alguien más que quiera comentar y que haya hecho esta lectura. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Es ahora o nunca, chicos. Bueno, a lo largo de la clase podrán ir haciendo comentarios. Es cierto, antes de darte la palabra, Ricardo, me gustó la dinámica que tuvimos la clase pasada, que yo me fui súper rápido para darle los temas. Si gustan con toda la confianza del mundo y como lo han hecho hasta ahorita, veo que son un grupo que es muy activo, muy participativo y eso me encanta. Si a lo largo de la clase van teniendo les va haciendo ruido en algo, tienen alguna duda, por el chat creo que es muy efectivo y así lo podremos ir desahogando, ¿vale? Ricardo. Sí, pues sí, yo también concuerdo con mis compañeras y compañeros. A mí lo que más me llamó la atención es cómo entiende esta política como un proceso y, o sea, como que a veces, sobre todo en el enfoque más histórico, vemos como el resultado final siempre, como la decisión que se tomó, pero me parece muy interesante como desmenuzar eso y ver qué, o sea, como a qué responde a esa decisión, cómo se formula, qué intereses hay detrás, porque pues aunque como ya dijimos en la clase pasada, la política exterior está básicamente controlada por la élite del gobierno, siempre hay intereses que chocan, ¿no? Y eso es súper interesante y creo que fue como muy valioso de la lectura. Ok, muy bien. Ya les explicaré el propósito de la lectura, pero me encanta que ya hayan identificado como hay varios elementos. Espero que los podamos debatir. Les digo, no sé si puedo abrir el micro para todos, pero sí les pido, please, que lo pongan en el chat para ir armando y enriqueciendo obviamente lo que yo les iré comentando, ¿vale? Porque aquí creo que y eso sí, se los garantizo, chicos, a mí me encanta el diálogo y el debate, entonces ustedes con confianza, sin pensar que es un comentario simple o muy sencillo, ustedes pónganlo y suéltenlo. También las dudas de no me quedó claro esto, profesora, con toda la confianza, ¿vale? Muchas gracias, Ricardo. Sofi. A mí, bueno, creo que la idea general de mis compañeros también la comparto y me gustó mucho justo la parte en la que mencionaba como todos los factores que confluyen para poder crearla, ¿no? El por qué se toma tal decisión, el por qué se llega a tal conclusión, a tal objetivo, porque, no sé, o sea, también con el curso pasado estaba como muy presente esta idea de que a veces solo se encajaba en el binomio de la guerra y la paz, pero el autor hace como hincapié en que hay muchos factores también económicos, políticos, geopolíticos, hasta culturales que influyen en la formulación de la política exterior o en la consideración para tomar de alguna decisión. Ok, muchas gracias, Sofi. Les digo, me encantó que hayan tenido esta impresión de la lectura, porque el punto era que fuera sencillita y digerible, ¿no? Muy bien, pues vamos a arrancar con la clase entonces. Espero que sus comentarios de los que lo hicieron y de quienes no, a lo mejor porque no pudieron hacer la lectura, cabe aclarar que las lecturas no son obligatorias.
Ya saben que me gusta ser un tanto flexible, algunos dirían o mis hermanos dirían que soy algo barco, pero en realidad es porque yo entiendo que la situación es muy complicada ahorita, esto de lo virtual tampoco es tan padre y estar pegado más horas para leer una lectura, pues también es complicado, ¿no? En PDF, pues, o sea, estar más horas para leer algo virtual, pues ya chale con esta situación, ¿ok? Muy bien, pues bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con una dinámica para reactivarlos. Yo sé que no les podría dar otra vez el receso porque como tuvimos las presentaciones, pero para despertar y a todos tenerlos en sintonía, entonces vamos a hacer un quiz en el que voy a evaluar sus conocimientos de política exterior. Entonces, déjenme proyectar mi presentación. Déjenme empezar. Aquí está. Sí. El tema de hoy es el análisis, ahora sí, de la política exterior. En esta clase lo que busco es hacer el vínculo entre el tema que vimos la clase pasada, que fue el análisis de políticas públicas, que les decía, ¿no? Yo desde mi punto de vista, y eso es algo que sinceramente en realidad tengo que probar de manera más fehaciente y espero lograrlo en mi tesis de maestría. La política exterior es una política pública. Espero ahorita que a los que hicieron la lectura pudieran identificar algunos elementos por los que yo me he estado orientando para analizarlo de esa forma o para identificarlo de esa forma y que obviamente los podamos debatir. Pero hoy toca propiamente hacer este análisis de la política exterior. Entonces, como les decía, para reactivarlos en lugar del receso, lo que vamos a hacer es esta dinámica inicial. Les pido que ingresen a la siguiente página que aparece en pantalla, joinmyquiz.com, y ahí yo les voy a empezar a proyectar mi presentación para que puedan ver el código del quiz, ¿vale? Entonces, cópienlo de una vez. Me dicen si lo pueden encontrar o no, si tienen problemas, porque estoy probándolo. Iba a usar Kahoot, pero mi cuenta como que se bloqueó o algo le pasó y ya no me dejó usarla. Tuve que buscar una alternativa. Me avisan, me pueden confirmar si ya pueden entrar o no, si ya están ahí, si ya encontraron la página. Ok, Sofi ya confirma, ok. Entonces voy a parar aquí la presentación de esto y déjenme llevar esto. Ahí está. Entonces voy a proyectar el número del quiz o el código que les está pidiendo seguramente. Denme un segundito, aquí está. ¿Pueden ver el código? Es el 963315. 963315, ¿ok? Ok, ya está Romina. Ok. Ok. Somos 40, entonces esperaré a que al menos integren 35. Van muy bien, van muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien está atorado? ¿No? No sé si los demás dejaron la sesión prendida y por eso aparecen en el chat, pero bueno, voy a iniciar. Bueno, ahí está 33. Ok, pues voy a iniciar, chicos, para que podamos ir avanzando. Entonces voy a iniciar el quiz. Ok, va ganando Diego Cisneros. Ok. Sí, los elementos son territorio, población y gobierno. Digamos que aquí en esta pregunta había una pregunta engañosa, que era la de déjenme ver cuál era.
territorio, soberanía y población, porque no sé si han leído que hay autores que consideran, digamos que la teoría clásica del Estado nos sugiere que son tres elementos básicos, que son los ganadores, territorio, población y gobierno, pero hay autores quienes sugieren que hay más elementos. Entonces, entre ellos se considera a la soberanía. Entonces, quienes pusieron territorio, soberanía y población, se las podría dar por buena, pero lamentablemente, pues el quiz solo me dejaba poner una opción buena. Vamos con la siguiente pregunta. Faltan dos más, entonces vamos a esperar. Okay. ¿Alguien más? Bueno, lo cerraré aquí para ya seguir avanzando. Me gustan las... Bueno, ahorita comento esta en la clase. Vamos con la siguiente pregunta. Diego se mantiene, sube Sofi y Diego. Los Diegos van muy bien. Sí, aquí la respuesta correcta era identificación, formulación, solo que no me deja ver bien la respuesta, implementación y evaluación. Ahorita veremos por qué son estas las fases. Y las demás obviamente eran engañosas, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué, no lo pierdan de vista, les pido que tomen nota o si pueden tomar captura. Liz, ¿podrías tomar captura, porfis? Por si se me llegara a olvidar comentarlo. Dame un minuto, permíteme. Ok. No me sale toda la pantalla completa. Sí, ¿verdad? No sale completa. Bueno, está bien. Ahorita vemos cómo le hago. Si no, regreso a la presentación. ¿Bajar con tu mouse? No, es que justo lo tengo aquí, pero ahí está. A ver. Es que como que se corta la parte de abajo. A ver, no te preocupes, ya lo tengo aquí, ¿vale? Ok, Sí. vamos a avanzar.
Ok, aquí la pregunta era si la política exterior es un proceso lineal. Solo veo que alguien dijo que sí. No sé si los demás votaron que no, porque vieron que era la respuesta más popular, pero en efecto están en lo correcto. No es un proceso lineal, porque justamente en la lectura lo vieron y con lo que vimos en la clase pasada, pues más bien estos procesos son cíclicos. Entonces, ahorita lo veremos con más detalle, pero en efecto la respuesta correcta era no. Y va la última pregunta, según yo. Y esta es mi favorita. De preferencia deben poner los 9 principios de política exterior. Ok, Gabriela, lo siento, sí, debí haber hecho esa aclaración cuando estaba el conteo. Ok. Cierto, yo creo que me pasé con uno, creo que sí son 8. Ahorita que estoy viendo las respuestas. Sí, son 8. Yo quería meter uno más. Ok, chicos, muy bien. Pues voy a cerrar aquí la votación para... Ah, bueno, creo que todavía hay. Entonces voy a esperar un ratito más. Ok, muy bien. Sí, en efecto, son 8 principios. Me parece que varios sí lograron responderla. Espero que no hayan googleado la respuesta. Pero me permitiré leer la respuesta de Sophie, que creo que es una de las más completas. No digo que sea la única, sino es una de las que están a la mano. Es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados,
la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección, promoción de los derechos humanos, que ese es un principio que se incorporó hasta 2011, y la lucha por la paz y seguridad internacionales. Los 7 principios anteriores se incorporaron en la Constitución en 1986 con una reforma al artículo 89, fracción 10ª, donde les decía que se indica que el Ejecutivo es quien dirige la política exterior bajo los siguientes principios. En ese entonces, en el 86, se enunciaban 7 principios, por eso es que acabo de hacer la memoria que son 8, pero hasta 2011, con una serie de reformas constitucionales que se hicieron a la Constitución, en materia de derechos humanos, una de las reformas tocó al artículo 89, fracción 10ª, y con esto se incorpora el 8º principio en política exterior, que es el de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, como les decía, espero que no se les olviden, son básicos en la política exterior y también muy polémicos en la misma, así como el debate de interés nacional. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Entonces, digamos que por estas preguntas más objetivas, como las de cuáles eran los elementos de la política, de la formulación de la política exterior, creo que el ganador fue Diego, ay, no me acuerdo qué Diego fue. Según yo estaban entre los 2 Diegos, Diego Cisneros, sí, fue el ganador, entonces un aplauso para él. Seguida por, ¿quién era el segundo lugar? Sofi, creo que era. ¿No recuerdan quién salió por ahí para que defienda su título de segundo lugar? Y tercer lugar, Diego Ramírez. Entonces, bueno, muchas felicidades, chicos. Ya tendrán tiempo para seguir compitiendo porque seguiremos haciendo estos quiz. Ok, pues bueno, entonces continuemos con el tema de hoy. Bien, entonces ya pasamos la dinámica y ahora sí vamos a iniciar con el tema que nos compete la clase de hoy. Entonces, es un poco extenso, estoy casi segura que ya no me va a dar tiempo a abordarlo en su totalidad, pero al menos me gustaría llegar a la definición y confusiones de la política exterior. Entonces, recuerdo perfectamente que la clase anterior alguien me lanzó la pregunta en seco de ¿y usted cómo entiende o cómo define la política exterior? Pues bueno, yo la había comentado, ya no recuerdo quién fue la persona que me lanzó esta pregunta, muy pertinente, y yo también se la regresé en el quiz. Vamos a analizar una de las definiciones que desde mi punto de vista me gusta mucho, o es como las que yo he ido adoptando, porque es uno de los grandes teóricos de la política exterior mexicana, Rafael Velázquez, quien en sus diferentes procesos, como autor o como teórico de la política exterior mexicana, pues ha ido evolucionando en la definición de la misma. La presentación, esa presentación ya se encuentra en Teams para que añadirle los comentarios que vayan saliendo. ¿Cuál? ¿Esta presentación, Michelle? Sí, esa. Ah, no, todavía no, la voy a subir, o no me acuerdo si ya la subí, no, según yo no, pero como se los comenté y como pudieron a lo mejor ya comprobar de la presentación anterior, ya está, solamente me falta subir esta, ¿vale, chicos? Entonces, en cuanto acabemos el tema, yo se los comparto, o si quieren los subo para que puedan ir viendo qué vamos a analizar en la siguiente clase. Entonces, pasamos a esta definición de política exterior. Es bastante extensa, por eso es que es mi favorita, porque creo que engloba todo lo necesario. Entonces, vamos a ir desmenuzando un poco los elementos de dicha definición, ¿no? Por ahí les pedía justamente ustedes que definieran esto. Yo justo alcancé a ver que hablaban de estas decisiones, algunos solamente se quedaban como un conjunto de decisiones que se emiten para nuestro actuar con el exterior, algunos sí ponían tal cual decisiones y acciones. Esta parte es muy importante porque eso es lo que también muestra esta rigurosidad con la política exterior, es decir, quién dentro o quiénes dentro del sistema internacional, qué actores pueden hacer política exterior. ¿Ustedes quiénes responderían? ¿Quién puede hacer política exterior? ¿Todos los actores internacionales pueden hacer política exterior, chicos? ¿Sí, no? ¿Por qué? Me atrevería a decir que solamente el Estado, pero posiblemente me equivoque. Ok, muy bien, gracias, Diego. ¿Alguien más? Yo concuerdo con Diego. Solamente. Ok. Sí, justamente, lamento si no abro más, y si quieren les digo, continuemos el debate en chat.
la política exterior es uno de los elementos, uno de los elementos de las relaciones internacionales que aún está muy anclado en las concepciones clásicas de la disciplina. Ustedes recordarán, ya que pasaron un Teorías 1, que uno de los paradigmas predominantes pues es este enfoque estatocéntrico en las relaciones internacionales. Y una de las áreas que contribuye a mantener este enfoque estatocéntrico justamente está vinculado con la política exterior, porque bien, como bien lo comentan Diego y Ricardo, el único facultado para ejercer o desarrollar la política exterior es el Estado. Sin embargo, en términos de la diplomacia, que es algo muy diferente a la política exterior, que es uno de los elementos que conforman la política exterior, sí podríamos hablar en la actualidad de una gran participación de otros actores, ¿no? Por ejemplo, existe la diplomacia parlamentaria, que no solamente se entiende como esta que se ejerce entre organizaciones internacionales, sino incluso, por ejemplo, la que desarrollan actores como los poderes legislativos, ¿no? No sé si sepan que, por ejemplo, hay momentos en que las comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados reciben delegaciones de otros países, delegaciones parlamentarias, ¿no? Delegaciones del poder legislativo de otros países, quienes tienen también esfuerzos de cooperación internacional. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no solamente es el Ejecutivo quien se encarga de esta gestión de las acciones exteriores, que obviamente tiene sus limitaciones, porque al final la política exterior también es algo que solo ejerce o desarrolla el Poder Ejecutivo, pero digamos que en estas modalidades de la diplomacia, donde sí vamos a poder ver una gran participación de otros actores, pues la pueden ejercer en otros ámbitos, ¿no? También la famosa paradiplomacia, que es la que se ejerce, por ejemplo, por los gobiernos locales, también la ejercen estos otros que no son necesariamente representantes del Estado en su totalidad, ¿no? Sin embargo, la política exterior nos debe quedar muy claro, chicos, que solamente la puede desarrollar el Estado como tal, ¿vale? Y aquí me gustó ver también en sus definiciones que lo entienden como estas decisiones y acciones que se deben desarrollar hacia el exterior, ¿no? Hacia esto que Rafael Velázquez y su colega José de Jesús Monjaras entienden como el ambiente internacional. Esta definición, chicos, la van a poder encontrar en un artículo que les compartí. Bueno, es un capítulo del libro que les dejé también en la sección de lecturas complementarias. Se llama capítulo 1, Política Exterior. Está un poco raro el nombre porque fue tal cual lo descargué del libro. Entonces, si quieren comprobar algo y ahondar más sobre esta propuesta de estos otros autores, les invito a hacer esta lectura. Y que están basadas en el famoso interés nacional, ¿no? Ya lo veíamos la clase pasada, que existe este debate sobre el interés nacional, ¿no? ¿Quién decide qué se hace o cómo se hace este interés nacional? Esto lo vamos a ver hacia el final de la clase. Me gustaría dejar esta idea del interés nacional y más adelante, conforme vayamos avanzando en el análisis y la formulación de la política exterior, vamos a ir definiendo qué es el interés nacional. Estas acciones están determinadas por las condicionantes internas y externas en un momento determinado. Esto es muy importante sensibilizarlos, o quisiera sensibilizarlos sobre este punto, porque si ustedes pudieron corroborar en el texto de David Herrera, justamente nos dice o nos hace referencia a un elemento que él denomina factores, y que seguramente ustedes, cuando llevaron este análisis de política exterior más histórico, no sé cómo hayan desarrollado sus análisis de metodología. Bueno, yo cuando era estudiante lo que hacíamos era, y que así es como vamos a ir haciendo la siguiente clase, creo que debería presentarles la metodología de análisis que vamos a utilizar y que ya está plasmada en los lineamientos de su trabajo final, es cómo vamos a analizar la política exterior de estos periodos históricos. Yo sé que va a haber limitantes porque también pues ya es historia, o sea, ya no vamos a poder decir debería. Entonces, si debería el objetivo formularse de esta forma, el interés nacional debería ser pero en sus clases de política exterior anteriores, debieron haber ustedes hecho estos ejercicios de análisis de política exterior tomando en cuenta estos factores, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones internas y externas que llevaron a tomar ciertas decisiones o a ejecutar ciertas acciones o ciertas omisiones, ¿no? Porque también Velázquez propone en otros de sus textos que no solamente se trata de acciones, que también el no hacer algo en el escenario internacional o en su actuar hacia el exterior,
también puede tener repercusiones, ¿no? El que no se pronuncie, por ejemplo, un país respecto, por ejemplo, ahorita que estalló la guerra de Armenia y Azerbaiyán, pues el posicionamiento, por ejemplo, que México podría tomar al respecto. Si no toma ninguno, entonces es una omisión, pero por ejemplo, a lo mejor el gobierno de Azerbaiyán o el gobierno de Armenia lo podrían tomar a mal el hecho de que México no se posicione en uno u otro sentido, ¿no? Entonces, para también sensibilizarlo, que no solamente son acciones, sino también estas omisiones. Eh, Asimismo, está determinado, o sea, estas decisiones, aquí dicen ellos acciones, pero pues sí me gustaría recalcar que son estas decisiones y acciones, están determinadas por la capacidad de negociación internacional. No sé si ustedes ya hayan escuchado sobre cómo se construye o cómo se determina esta capacidad de negociación internacional. Y si no lo han escuchado, ¿cómo creen que un país pueda determinar o definir su capacidad de negociación? ¿Qué factores determinan la capacidad de negociación de un país? A ver, espérenme tantito. A ver. Ahí está. Sophie. A ver, bueno, ya hay algo ahí en el chat. Ana Raquel dice los intereses nacionales. Yo le pondría aparte, pero quizás sí podría ver con esta capacidad. Michelle nos dice los recursos con los que cuenta, las zonas de influencia. Eso es muy interesante porque justamente tiene con qué ver, pero me gustaría que elabores un poco más la idea, o sea, nos digas qué recursos, ¿no? Partamos como de que no sabemos RI, como que no hemos visto estos debates clásicos de esos países que influyen, sino que me digas cómo se construyen o qué recursos tú consideras construyen esta capacidad de un Estado. Creo que también pedía la palabra Vallejo y Eduardo Sí. Bravo. Perdón, profesor, estaba apagado mi micrófono. Ok, a ver, entonces, Sofi, Vallejo y Eduardo. Ese sería el orden de la palabra, ¿vale? Pues yo diría que es la posición que ocupa como en el sistema internacional, justo con lo que decía esta Michelle, de si los recursos con los que cuenta son estratégicos o importantes como pues o sea, para el contexto internacional como el petróleo o el gas, su posición, si, no sé, si tiene una posición estratégica también para el comercio o su influencia dentro de la economía internacional. Ok, muchas gracias, Sofi. Sí, en efecto, eso serían parte de estas capacidades que quizás mencionaba Michelle, ¿ok? Vallejo. Sí, profesora, gracias. Yo considero que tiene que ver con la flexibilidad del Estado, es decir, con la capacidad que tenga de resistir y de emitir amenazas que pueden o no llegar a cumplirse. También en un sentido de, por ejemplo, cuando Trump amenaza a México con aranceles, estos aranceles obviamente también golpean la economía estadounidense, pero la economía estadounidense tiene una forma de adaptarse mucho más rápida y dinámica que la economía mexicana. Entonces, esta capacidad de adaptarse ante las distintas influencias o factores que vengan del exterior, para mí es uno de los puntos más importantes en la capacidad de negociación internacional. Ok, me gusta esto y me gusta que lo aterrices al caso, la relación México-Estados Unidos, que sin duda es uno de los factores que determinan esta capacidad de negociación y lo vamos a ver a lo largo de este periodo que nos tocará analizar estos elementos, ¿no? Y ahí me gustaría, como bien decía, ¿no? A lo mejor la deuda que ustedes tienen respecto, más bien que ustedes sienten que faltó en sus clases de política exterior, es este análisis más meticuloso. Yo lo que les pido, y casi les voy a demandar, así como ahora yo me siento con el compromiso con ustedes, que esta definición y estos elementos que vamos a definir en esta sesión de hoy, es muy elemental esta sesión, la verdad, chicos, porque estos van a ser los elementos que nos van a guiar en el análisis de política exterior que vamos a hacer a lo largo del curso. Entonces, aquí, por ejemplo, yo te invitaría, Vallejo, si así me llegara a olvidar, que tú siempre traigas a colación este tema, ¿no? Que si tú identificaste que un elemento es
esta actitud, esto que tú llamas como flexibilidad o no que podamos tener en nuestra forma de negociar, que a lo mejor yo lo llamaría estilos de negociación, que lo pudieras analizar en estos periodos que vamos a ver. A nosotros nos toca una tarea fácil porque nada más nos toca criticar lo que se hizo y lo que no se hizo. No somos tomadores de decisión, pero ya se los dije en la clase pasada, a mí me gustaría muchísimo que todos ustedes en algún momento sean esos tomadores de decisión, ¿no? Y que recuerden a su querida profesora de política exterior cuando tengan que tomar esta decisión, pues para que lo hagan en este beneficio, ¿no? Y que realmente logren este famoso interés nacional, ¿no? Muy bien, muchas gracias Vallejo por tu reflexión. Eduardo y luego Vania. Sí, ahorita se me olvidó lo que iba a decir por estar escuchando, pero iba a mencionar que el semestre pasado, o sea, analizándolo un poco, lo que hemos visto hoy, pues mi profesor sí nos dejó varias lecturas sobre el ámbito metodológico, y en una de ellas había uno que estaba muy bueno, que hablaba sobre la negociación, y decía que un país siempre va a tener como éxito en las negociaciones si conoce sus capacidades internas. Y entonces, en ese aspecto, quizás suene un poco realista, pero una capacidad de negociación también tiene que ver con la capacidad que tienes, por ejemplo, económica, militar o diplomática, porque eso también va a ayudar en que pues obtengas lo que tú buscas o sea, en la consecución de un objetivo, ¿no? Y otro que decía que casi nadie toma en cuenta es el conocimiento sobre el tema que estás tratando, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, mencionaba un caso, quizá un país no tenga tanto poder económico o militar como otro, pero si conoce el tema, puede sacar ventaja de eso y obtener mayores concesiones en una negociación. Sí, me gusta mucho la propuesta. Muchas gracias por la reflexión, Eduardo. Me gusta esto que destacas. Ya lo habíamos comentado, creo que previamente con las intervenciones de las chicas, más bien de, ¿quién fue? De Sophie y de quienes habían escrito en el chat, de Michelle también, sobre estas capacidades clásicas económicas, políticas, territoriales incluso, ¿no? Porque, a ver, piensen ustedes, no es lo mismo el tamaño de Estados Unidos, no es el clásico, no el más emblemático en estos términos de tamaño, Rusia o incluso China, que ahorita pues son grandes potencias en el mundo, a países, por ejemplo, como el nuestro, como Bolivia, por ejemplo, que son países que ni siquiera, por ejemplo, el punto de que Bolivia no tenga salida al mar, esas implicaciones que tiene, ¿no? Eso cómo impacta en esta capacidad de negociación. Y bueno, en este sentido me gustaría recomendarles una lectura por si algún día regresan a la FAC. Creo que ahí está el libro, yo no lo tengo, y tampoco tengo cómo escanearlo, pero, ¿cómo se llamaba el libro? Déjenme buscar el nombre completo, pero seguramente ustedes lo conocen, de Marcel Merle, y el capítulo de los estados. Creo que ahí está esta parte clave sobre las capacidades de los países, y tiene que ver mucho también con esta teoría de las potencias, ¿no? De cómo existen diferentes tipos de potencias, ¿no? Potencias, superpotencias, potencias medias, potencias pequeñas. Creo que sí, la sociología de las relaciones internacionales. Muchas gracias. Yo la verdad soy pésima con autores y nombres de libros, entonces, muchas gracias por la aclaración. Creo que estaba Vania. Sí, mi comentario va en torno a una cuestión territorial, que es que el país conozca realmente con qué recursos cuenta y cómo se utilizan. Y también creo que su capacidad de negociación tiene que ver con si son potencias o no, ya que como hemos visto, las relaciones internacionales pues son como juegos de poder. Entonces creo que esto importa bastante. Lo siento, perdón por el silencio, es que estaba leyendo el comentario de, creo que Ricardo, sobre la capacidad o el desconocimiento de durante el porfiriato, y que le impidió o limitó la capacidad de negociación con ciertos países, ¿no? El porfiriato, sin duda, y lamentablemente ya no lo vamos a ver juntos, pero es un periodo que me fascina,
porque tiene una gran riqueza en términos de política exterior, pero bueno, lo veremos mañana, la próxima clase de manera muy rápida, y ahí a lo mejor rescatar, les digo, aquí chicos, por eso esta clase es crucial para el curso, porque aquí lo que busco es darle los elementos con los que vamos a ir analizando la política exterior, y es bajo estos elementos que quiero que hagamos este diálogo histórico. Sí vamos a revisar procesos históricos, pero la verdad no se trata de que me digan el nombre del presidente en tal época, de sus políticas sociales más elementales, no. Eso ya creo que lo debieron haber visto en preparatoria y en su historia de vida, y quizás desde una visión muy nacionalista. Aquí quiero que hagamos esta crítica a qué decisiones se tomaron en política exterior, si fueron las más acertadas o no, e identifiquemos si el interés nacional durante estos periodos evolucionó, se mantuvo, qué influencias tuvo esta construcción del sistema político, político nacional, que también es fascinante la historia de la política durante este periodo, y de las variables externas, ¿no? Porque nos va a tocar analizar la política exterior durante la Guerra Fría, y vamos a ver cómo el proceso de la Guerra Fría sí marcó el rumbo de nuestra política exterior, ¿no? Entonces, quiero que hagamos estas reflexiones, y en lo personal, por eso a mí me encantan los estudios históricos también, con esta visión más crítica en términos de política exterior. Creo que vi a alguien que andaba por ahí con la manita levantada y por eso me distraje. María de los Ángeles y Romina. Ah, Angie. Creo que primero va Romina, profesora. Ah, ok, Romina y luego Angie. Yo primero, perdón. Estaba pensando que, yéndome por las teorías, por ejemplo, en uno más liberal, por ejemplo, en la cooperación, creo que, y también viene aquí la negociación, creo que tiene que ver qué tan antiguas o qué tan bien construidas estén las relaciones entre los estados para después poder negociar con ellos. O sea, como crear un antecedente de ayuda mutua para después, en futuras negociaciones, ya tener como un pasado de buena amistad. Sí. Me encanta este punto que destacas, Romina, porque yo les comentaba, mi tesis de licenciatura fue sobre el análisis de la política exterior o de las relaciones entre México y el noreste de Asia. Entiéndase China, Japón y Corea, la República Popular también, porque pues hay dos Chinas, aunque ellos no lo quieran reconocer, yo sí reconozco a la segunda. Japón y Corea del Sur también, no me metí con Corea del Norte, pero por ejemplo, hay amigos que me preguntaban, ¿por qué no? O sea, y esa era una pregunta también inicial de mi tesis, ¿por qué sí tenemos un acuerdo de libre comercio con Japón y no con Corea y con China, por ejemplo? Con Corea quizás que es muy similar a Japón, y en parte creo que el argumento que yo podría dar sobre por qué tendríamos este acuerdo en 2005, por qué se firmó este acuerdo y con estos otros países se ha visto frustrado, incluso otros de Asia, es por esta relación histórica que tú bien comentas, ¿no? Japón y México desde sus inicios han tenido una relación muy armoniosa, dejando de lado a lo mejor el periodo colonial con la misión Hasekura, que en realidad la llevó España, entonces todavía México no tenía tanto protagonismo en el escenario internacional, pero a partir de 1888, cuando se hace esta misión astronómica a Japón, que la dirige un grupo de científicos y que de ahí se establece una buena relación, me parece que históricamente, y salvo el periodo del Porfiriato, que también fue algo turbio, y las persecuciones de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, me parece que en general esta relación armoniosa permitió que actualmente, y en ese entonces, en 2005, esta sensación de armonía, de cooperación, de hermanamiento, pues nos permite tener un vínculo tan cercano con los japoneses y no, por ejemplo, con los coreanos o con los chinos, ¿no? Con quienes al contrario hemos tenido una serie de desencuentros que pues han perjudicado la relación para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso coreano, pues que no tengamos un TLC. Me encantó este comentario, este punto que hiciste, Romina, porque me hizo pensar en esta reflexión. Y ahora sí, Angie, yo creo que será la última participación para avanzar y digo, al menos dejarlos hasta las confusiones de la política exterior. Angie. Sí, pues yo igual voy de la mano y estoy de acuerdo con mi compañero Lalo y con Vania, puesto que, bueno, yo creo que esta capacidad de negociación internacional, pues, corresponde mucho a lo que es el papel que juega cada estado dentro de la geopolítica, ¿no? Dentro de este tablero
geopolítico, donde, por ejemplo, igual mencionaba creo que la Loba, no me acuerdo cuál de los dos, que es importante conocer tanto el territorio en todos los sentidos de cada nación y conocer sus necesidades y capacidades pues para poder subsanarlas o para poder aprovechar dichas capacidades. O sea, por ejemplo, en el sentido de América Latina, estaba viendo en otra clase que pues América Latina, por ejemplo, le brindó elementos económicos, humanos, minerales, vegetales, para que los europeos pudieran fortalecerse como estados-nación. Y esto obviamente le brinda pues cierta capacidad de negociación internacional de un estado con otro, de acuerdo pues a sus, en este caso, por ejemplo, recursos naturales, etcétera. Ok, muchas gracias. Romina, creo que también ya tenían por ahí un debate que no había podido leer en el chat sobre esto de la construcción también, que comentaban de la credibilidad internacional. Ese también es un elemento interesante, que a lo que también argumentaba Lisbeth. Sí, creo que sí, Lisbeth. A ver, déjenme ver que no me equivoque, que no me equivoque. Lisette, ¿no? Ah, sí, Lisette. Gracias, Liz. Este, no, Lisbeth eres tú, Lisette es ella, ok. Sobre estos medios tangibles e intangibles, porque esto va ligado a esto de la credibilidad. Es cierto, digamos, ahorita creo que nos hemos quedado con la parte tangible de, por ejemplo, esto de las capacidades territoriales, geográficas, pero esto, por ejemplo, estos elementos que ya bien mencionabas, Romina, sobre la geopolítica, el poder de influencia, la credibilidad también. Quizás estos, bueno, todavía existe esta lógica de influencia, que por eso tenemos estos, pues todavía conflictos territoriales, pero también esta credibilidad, ¿no? Que también va mucho en el sentido del soft power, por ejemplo, pensando, y perdonen si traigo mucho a colación los temas de los que más conozco, por ejemplo, el caso coreano y su fórmula de soft power. Ahora, ¿quién no conoce, por ejemplo, el fenómeno del K-pop? Hace unos años era impensable, pero ahora se conoce, ¿no? Incluso, por ejemplo, estos grupos, ¿no? De K-pop más famosos como BTS, dando discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues me parece que es impactante porque habla de esta credibilidad, ¿no? De Corea, que quiere llevar este discurso de la paz. Es una investigación que tengo atorada sobre potencias medias y en la que yo argumento que, por ejemplo, Corea lo que busca en el siglo XXI, ya, y cuando pasemos al debate de interés nacional lo verán también como propongo para el caso mexicano, busca este posicionamiento en el escenario internacional y este posicionamiento le va a dar cartas a estos países para negociar, ¿no? Es un reconocimiento de que no pueden, por ejemplo, ejercer influencia, o sea, ellos no pueden, y creo que esto ocurre más a estas potencias medias, pero deben construir esta de credibilidad para que digan, es un ciudadano global, vale la pena escucharlo, ¿no? Vale la pena implementar sus medidas o sugerencias en términos de cooperación, que también ahí está muy activo el caso coreano, ellos con su idea o eslogan de compartir conocimientos de, véanos, hemos crecido enormemente en menos de 50 años, aprendan de nosotros, ¿no? Y nosotros queremos compartir estas experiencias de desarrollo con todos ustedes. Y es la lógica que tratan de vender, ¿no? Y que lo lograron posicionar muy bien en la Alianza Global para la Cooperación que impulsó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2015. Entonces, me gusta esto que hemos reflexionado. Les pido entonces, chicos, ahorita el debate que vamos a hacer es muy abstracto, si se darán cuenta, pero yo les pido y les ruego que estos elementos que vamos a ir identificando y que ustedes también están identificando, los mantengamos y los apliquemos para el caso mexicano, ¿vale? Porque esa es la riqueza de política exterior. O sea, nosotros vamos a identificar todos estos elementos, toda esta definición teórica, la vamos a analizar en el caso mexicano, ¿no? Cómo se ha desarrollado esta aplicación del Estado, cuál ha sido el interés nacional del Estado mexicano, cuáles han sido sus condicionantes internas y externas, cuál es su capacidad de negociación, cuáles han sido los proyectos de nación. Ese también es un debate muy interesante. Entonces voy a ir avanzando, chicos, para ya ir cerrando la sesión de hoy y para hacer algunos anuncios parroquiales que ya me está recordando Liz. Entonces, avanzaremos. Que tenga el Estado por el proyecto de nación definido por el grupo de poder. Aquí es importante, yo les decía, o más bien les voy a decir, la política exterior debe ser una política exterior de Estado y esto debe pensarse en dos dimensiones. De Estado, porque ya lo veíamos, ningún otro actor internacional puede desarrollar política exterior, diplomacia sí, pero no política exterior. Es importante y pido que
pongan atención a este punto. Y debe ser, en su forma teórica, la política exterior debe ser una política de Estado, porque lo que vemos, y sobre todo ahorita en el caso mexicano hacia lo contemporáneo, lo que hemos visto es una política más bien de gobierno. Existe una crítica por parte de los académicos que han analizado la política exterior. Por ejemplo, déjenme sacar un libro, esta serie de tomos que se han emitido sobre política exterior contemporánea. Yo he seguido todos los tomos desde 2000, este es el más nuevo, 2012-2018. Estos autores han propuesto que la política exterior ha sido más bien reactiva. Esto quiere decir que hemos actuado en función de cómo van apareciendo las cosas y que pareciera que no hay una planeación a largo ni a mediano plazo en términos de las relaciones exteriores. Y se atribuye mucho a estas condicionantes internas, se dice, ¿no? La política exterior ha respondido a estos cambios en el gobierno, ¿no? Aunque Andrés Manuel reconozca o considere que la cuarta transformación ocurrió apenas en 2018, lamentablemente la transición democrática ya tiene un tiempo. Por ejemplo, la celebración de hoy, el 2 de octubre, hay autores que plantean que sembró esta inquietud de la población mexicana por exigir una mayor democratización. Entonces, me parece que no hay que despreciar los esfuerzos de la transición democrática. Ha sido un proceso que ha tomado a México llegar a este punto democrático. La primera gran alternancia la vivimos, aunque nos guste o no y pensemos o los equiparemos al PRI y al PAN en su definición ideológica, pero digamos que en términos estrictos, la primera alternancia política ocurre en 2000, cuando llega al poder el PAN, también con un matiz más conservador en su política. Y de ahí, pues, volvimos a ver una segunda alternancia cuando llega el PRI en 2018, no es cierto, 2012, cuando vuelve a llegar al poder. Entonces, esto, por ejemplo, para autores que han analizado la política exterior, plantea que esto se ha desarrollado en una lógica de políticas de gobierno, ¿no? Durante los gobiernos del PAN se implementaron estas acciones, pero pareciera que no se dieron continuidad en el siguiente periodo. Y actualmente, con la llegada de un nuevo partido al poder, pareciera que en efecto todo lo que se hizo en política exterior durante los sexenios pasados se desecha y se parte de cero, ¿no? Y está muy marcado este discurso en contra de lo anterior. Entonces, en ese sentido, por eso se sugiere que teóricamente la política exterior debería ser de Estado, porque se supone que en un modelo racionalista seguiría una planeación y un logro de objetivos comunes. Entonces, por eso es interesante esta propuesta del Proyecto de Nación, porque tendremos, chicos, que identificar en los diferentes periodos que analizaremos estos proyectos de nación, ¿no? Cómo hubo contrastes, aunque hubo partido en el poder, y esa es la mayor parte del periodo que vamos a analizar, cómo si hubo cambios entre un gobierno y otro, ¿no? Cómo cambió de Díaz Ordaz, por ejemplo, a los gobiernos de los 70s, cómo cambió de Miguel Alemán a Adolfo Ruiz Cortines, y se marcó, estos cambios internos sí tuvieron un impacto en proyectos de nación, sí tuvieron un impacto en las acciones hacia el exterior. Por la identidad nacional del país en cuestión, eso creo que, si ustedes recordarán, o los que tuvieron esta parte histórica, fue muy difícil, o más bien, varios de los elementos que se identifican por los que México tuvo varios fracasos en su política exterior durante el siglo XIX, fueron porque no había un proyecto de nación, por ejemplo, no había una identidad nacional, era un país atomizado en todos los sentidos políticos, no había una identidad nacional. Benito Juárez se esforzó mucho en construir esta identidad nacional, nos dio un himno nacional, se definieron los símbolos patrios, por ejemplo, pero el no tener esta identidad, pues no nos generaba este sentimiento de voy a defender el norte de México, ¿no? El norte de México se sentía muy abandonado y ellos mismos lo reconocieron, por ejemplo, con la independencia de Texas, y que al final terminó con la separación de esta parte del país, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta definición de la identidad nacional, cómo contribuye, los valores y normas, lo iremos viendo también a lo largo de estos periodos que nos toca analizar. La política exterior incluye, entonces, una serie de objetivos. Esto es importante, chicos, porque también vi muchos en sus definiciones que decían acciones o solamente decisiones. No,
es un conjunto, como lo veíamos en la clase de políticas públicas, es un todo, es un proceso que va a implicar objetivos. Lo vieron y esta propuesta, para que la contrasten con el texto que ustedes leyeron, aquí también nos habla de estrategias, de instrumentos que establecen los distintos actores gubernamentales, y aquí más bien pensados en el Estado, o sea que al final también el Estado es una gran estructura y vamos a tener diferentes secretarías, por ejemplo, y no gubernamentales vinculados a la toma de decisiones. Lo decía, no sé si Diego Ramírez, no, esta participación, no recuerdo quién lo comentó, no sé si en esta clase o en otra, no, Ricardo, sobre la participación de estos intereses, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, en el gobierno de Miguel Alemán vamos a ver la influencia de los intereses de los empresarios, ¿no? Que también van a querer meter su cuchara para poder llevarse una rebanada del pastel y de los beneficios que va a tener la política exterior mexicana. El diseño de dicha política está determinado por factores de diversa naturaleza, como los económicos, políticos, sociales, demográficos, tecnológicos, entre otros. Entonces yo creo que lo dejaré aquí, ya no llegaré a las confusiones para poder cerrar la sesión, porque además también veo que ya nos han ido abandonando. Entonces, agradezco mucho el debate, lamento si me extendí con la definición, pero veo que se armó algo interesante. Les digo, esta clase es elemental, la verdad no me siento mal de que no llegamos a abarcarla en su totalidad, yo creo que lo haremos la siguiente sesión, porque hablaremos de las confusiones que existen entre política exterior y que están muy arraigadas en todos nosotros, y que pude ver, por ejemplo, en sus definiciones por ahí. ¿Qué otra cosa? El proceso de formulación y análisis de la política exterior para que se vea por qué yo argumento que es una política pública, el debate del interés nacional, para que también si tienen oportunidad de hacer en la otra lectura que les sugerí. Esta otra lectura que les sugiero se escribió en los 80s, entonces ya está algo desactualizada, por eso yo hago una actualización y propuesta personal sobre este tema, pero utilizo de pretexto esta otra, y en esa lectura, chicos, lo que van a encontrar es el análisis un poco de cuál sería el interés nacional mexicano, ¿no? ¿Cuál ha sido este interés nacional que se ha forjado desde y cómo ha evolucionado desde la independencia de México? Entonces, por eso se lo sugiero, me gustaría que debatiéramos esta lectura, ahora se las dejo para que la puedan hacer, y creo que sería todo por parte de política exterior, y a lo mejor los modelos de política exterior, para que también lo comparen con la clase de políticas públicas. Entonces, bueno, lo dejaría por aquí el tema de hoy. Solo voy a hacer algunos anuncios parroquiales, los últimos. Ya Liz pasó ¿cómo se llama? La lista de asistencia, ya les dije. Es preferente que la llenen, pues con eso consideraré si los apoyaré por si tienen ahí alguna faltita de décimas para alcanzar una calificación mejor. A lo mejor un 8.5, un 8.4 los puedo ayudar a llegar al 9. Entonces, por eso es que hago esto, para agradecerles también que están aquí conmigo a estas horas en viernes. Y el segundo aviso es que les había comentado que tuve una reunión con las profesoras de política exterior y me pidieron integrarme, bueno, en las actividades que van a desarrollar. Ellas normalmente siempre, no sé si el semestre pasado lo hicieron, casi estoy segura que no por lo accidentado del semestre, pero normalmente, y en presenciales ocurre, los invitan a actividades presenciales. Entonces organizan una serie de eventos y ustedes tienen que ir a las mismas, ¿no? Este semestre me invitaron para que también lleve al grupo, y la primera actividad es una charla con un especialista, no recuerdo bien si es para análisis de los acuerdos de Bucareli, no es cierto, de la Revolución Mexicana, que es uno de los temas que vamos a ver históricos. Entonces tengo que mandarles los documentales que tendrán que revisar para esta charla y las lecturas. La charla está programada para el 16 de octubre a las 9 de la mañana, como en el horario normal de política exterior. Entonces, ese día, si quieren, podemos suspender la clase para que atiendan esta actividad. Y les pediría, les voy a hacer llegar el material para que lo puedan ver. Y ahí estaríamos participando. Y en realidad son varias, les voy a compartir el calendario de las actividades que se tienen previstas, porque son muy interesantes, ¿no? Sobre los diferentes periodos que vamos a ir analizando. Les digo, la parte padre de estas profesoras es que tienen una gran riqueza histórica, o sea, conocen muchos textos históricos, conocen a muchos autores que se especializan en los periodos. Entonces ya nos compartieron la lista, se ve muy padre la propuesta, y la primera actividad es este 16 de octubre, para que tomen nota y ahí nos veríamos, ¿vale?
Y las lecturas de la siguiente sesión, pues sería esta lectura de los temas dominantes de la política exterior de Luis Villegas, creo que se llama, no me acuerdo, les digo, soy pésima con los nombres, pero está en la carpeta de obligatorias, análisis de política exterior de México. Si ya leímos el de políticas públicas, ya leímos el de política exterior como pensamiento estratégico, es la que falta, ¿vale, chicos? Y no dejen de revisar las lecturas complementarias, porque ahí está también parte del material y del debate que iremos revisando para esta clase, ¿ok? No sé si hay alguna duda o comentario. ¿No? Bueno, les debo la reflexión del 2 de octubre. Recordemos que es hoy y que pues históricamente nos va a tocar revisarla. Entonces, yo espero más bien ya llegar a ese momento, cuando lleguemos a los 60, hacer esta reflexión y las repercusiones del movimiento del 68, para que no, ya saben, el 2 de octubre no se olvida, entonces ya haremos esa reflexión nosotros a posterior, no en su aniversario, sino en unos días más, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse este viernes, esta noche. Nos vemos el martes a las 7 en punto, ¿vale? Muchas gracias a todos y pues bueno, descansen. Liz. Solo comentarles que van solamente 29 de pasar lista y somos 39 por si los otros 10 que faltan. Bueno, no, serían 8, ¿no? Por ti y por mí. Nosotras también. Ok, sí, chicos, recuerden, esto es, y no lo desprecien porque en serio el semestre pasado por esta decisión, o sea, yo no pude hacerlo porque dije, me parece un poco arbitrario y aunque sé que los hubiera beneficiado, no me parecía lo más ético o lo más moral, pero sí les pido, chicos, que lo llenen para que lo consideren, ¿no? Uno nunca sabe cuándo pueden necesitar esas décimas de más, ¿ok? Pues bueno, descansen, chicos, y nos vemos el martes. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, profesora. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias.